Probablemente te has preguntado por qué te cuesta mantener esa nueva versión tuya que estás tratando de crear, si es que a veces parece que tenemos ya como la claridad de lo que queremos, sabemos lo que debemos hacer, lo que debemos dejar de hacer, pero hay algo que de alguna manera es como que si nos jalara hacia atrás, ¿no? Como que nos hiciera retroceder un poco, pero ¿qué es? Muchos lo llaman síndrome del impostor, pero aquí el punto no es etiquetar ni identificarnos con esa sensación que nos genera cuando el cómo nos sentimos realmente no termina de encajar con esa versión que supuestamente estamos como tratando de manifestar, y es que pareciera que hay algo que como que no encaja del todo. En física, la inercia es la resistencia que opone la materia al tratar de modificar su estado de movimiento o su estado como natural. Asimismo, en metafísica se refiere a la tendencia que tenemos las personas de aferrarnos a una idea de sí mismos, a algo ya preconcebido, porque ¿qué pasa? Si llevas en esa versión tuya 20 años, 10 años, 30 años, sí hay como una fuerza de inercia, sí hay algo que te va a intentar jalar, aunque tú estés haciendo todo lo que debes hacer y estés ya incluso viendo resultados y viendo esa nueva realidad manifestada. Hay una resistencia al cambio. Hay algo dentro de nosotros que de alguna manera como que se sigue resistiendo a permitir, no tanto crear porque tú ya lo estás haciendo, pero es como permitir y sentirte realmente como merecedor y realmente creerte el personaje de alguna manera, ¿no? Recuerdo una época en la que estaba luchando como con el sentirme bien, sí, porque tal vez llevaba muchos años sintiéndome mal cuando la normalidad era tal vez estar triste, estar deprimida, sentir como esa sensación de soledad, de vacío. Y de alguna manera pasaban varios días en los que yo me sentía bien porque claramente ya estaba trabajando en mí, claramente ya había sanado muchas cosas, pero había algo dentro de mí que se había habituado tanto como a esa sensación de un poco identificarse, pero también es como cierta inercia, ¿no? O sea, como que esto lo explica Joe Dispenza en sus libros, y es de alguna manera cuando tú vienes recreando un sentimiento por muchos años, ya sea el rencor, la tristeza, el no sentirte merecedor, el sentirte fracasado, y tú vienes recreando eso una y otra vez. Realmente la fuerza más poderosa de manifestación es el corazón, ¿sí? Es alinear como los sentimientos, es alinear como la forma en cómo nos sentimos y también lo que pensamos, ¿sí? Muchas veces únicamente el pensamiento no tiene tanta fuerza como cuando tú alineas tu pensamiento con el cómo realmente te estás sintiendo. Y entonces cuando sientes eso, cuando yo sentía eso, como que había una parte de mí que se había habituado tanto a esto y de alguna manera como que no quería morir del todo porque ya claramente esa versión ya se estaba debilitando porque yo no la estaba alimentando ya como antes, porque estaba alimentando más a mi nueva versión. Esa versión estaba muriendo, pero de alguna manera es como que grita, como que todavía estoy aquí, ¿sí? Es como cuando de alguna manera tu pasado te llaman, ¿no? Es como cuando esa vieja naturaleza y eso que siempre hemos sido como que de alguna manera se quiere manifestar, y esto tiene que ver con la habituación, con lo que hemos normalizado. La cuestión aquí es que eso no es algo que te va a pasar solamente en una etapa de tu vida, ¿sí? Yo ponía el ejemplo de cuando mi normalidad era sentirme triste y sentirme mal y estar deprimida. Cuando yo hice como ese upgrade, como ese cambio a esa nueva versión, ya digamos que llega un punto en el que se supera, llega un punto en el que ya eso no te va a seguir llamando, digamos, a día de hoy. Esa parte como depresiva ya no sigue como tocando a mi puerta porque eso fue algo que ya quedó como bastante enterrado, como que ya han sido muchos procesos y ya eso no es una normalidad reciente para mi vida. Sí, lo mismo que si yo ya llevo años yendo al gimnasio, para mí ya no es, digamos, difícil como creerme el cuento de que estoy como en el mundo fitness, de que entreno todos los días. Para mí eso ya no es difícil porque ya es mi nueva normalidad. Pero siempre estamos cambiando de realidad, siempre estamos alcanzando una meta nueva, algo nuevo. Entonces, si tú, por ejemplo,
cambias de trabajo, decides emprender, decides empezar un nuevo proyecto, esa vieja versión tuya siempre va a estar ahí llamando, como siempre va a estar ahí tratando de florecer, y aunque tú, digamos, sigas haciendo cosas y aunque tú ya estés incluso viendo resultados, hay una parte que como que todavía no quiere morir. Entonces, ¿cuál es la clave aquí en todo esto? Tenemos que empezar a hacer de nuestra normalidad eso que ya queremos manifestar, eso que ya queremos crear en nuestra vida, empezarlo a ver como nuestra nueva normalidad. De alguna manera, tratar de creernos ese personaje. Es un poco como que también practicar esa parte como de la visualización de, ok, cómo se siente esa persona, cómo se siente tener éxito, aunque incluso no lo hayas vivido o apenas estés como empezando a vivirlo, todavía es como que es algo muy reciente para ti, entonces sí hay que practicar mucho el sentirnos de esa manera. El sentirnos de esa manera antes de incluso ya ver el resultado final, porque realmente esta es como la gracia, ¿sí? O sea, como que el trabajo interno se trata más del proceso que el resultado. Cuando llegue el resultado probablemente va a ser como, ok, pero realmente lo que valió fue como ese proceso que hiciste, como esa adaptación que tuviste en el camino. Y lo que te digo, todo el tiempo vas a estar mejorando tu versión, todo el tiempo vas a estar alcanzando nuevas cosas. Entonces esto es algo que definitivamente sí debemos integrar en nuestra vida y sí debemos como entender que todo el tiempo va a venir de pronto una sensación de nuestra antigua versión, pero el punto es aquí practicar mucho el sentir y el habituarnos más con este nuevo, como con esta nueva versión de nosotros, tanto así que el pasado o que nuestra antigua versión vaya cada vez debilitándose, vaya cada vez de alguna manera como perdiendo su poder. Y si tú hoy estás aquí viendo este video es porque pese a esa fuerza de inercia que tal vez te quiera hacer retroceder, tú sigues decidiendo alimentar más a esa nueva versión. Sí, y eso ya es un gran paso. O sea, creo que el primer paso, como yo te digo en muchos videos, es el hacer consciente esa sensación, el hacer consciente ese sentimiento de, ok, pero si estoy logrando esto, si estoy alcanzándolo, porque de alguna manera todavía no me siento merecedor, porque todavía no siento esto como mi nueva normalidad. Y es por eso, porque es una cuestión de tiempo, pero también es una cuestión sobre todo de intención, sobre todo de creértelo. Y es aquí donde se aplica un poco también como la fe del primero creerte el cuento para luego poder ver eso manifestado también en tu vida. Cuanto más nos vayamos familiarizando con esta nueva sensación, con esta nueva versión de nosotros, va a ser mucho más fácil porque de alguna manera dejas de ver ese algo como un imposible. De alguna manera, si van esas cosas que tú quieres o eso que incluso ya estás haciendo, lo dejas de ver como un imposible, lo dejas de poner como en un pedestal, porque cuando tú pones algo en un pedestal, lo pones como muy lejano, de alguna manera te estás diciendo inconscientemente a ti que es algo imposible, y entonces te va a costar mucho más creértelo. El punto aquí es entender que hay mucho más para ti de lo que aún puedes dimensionar. Es como trabajar un poco también en esa mentalidad de abundancia en todos tus aspectos, de realmente creerte lo que hay para ti, que sí lo estás logrando y que de alguna manera entender que va a tomar un proceso como el dejar de habituarte a lo otro, pero cuanto más tú alimentes a esta nueva versión, más se debilita la versión anterior. Y cómo la alimentas, cómo la haces más fuerte, practicando el sentir, visualizando y realmente sintiendo. Cuando tú visualizas y piensas en algo y te concentras tanto, eres capaz de sentir como si eso en realidad estuviese sucediendo. Y el sentir realmente es la clave. El conectar el corazón con el pensamiento realmente es la clave y es lo que te va a permitir manifestar esa nueva versión que ya sé que estás trabajando en ella y que ya se está dando en tu vida. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente es algo que estuve escribiendo en mi journal hace unos días y pensé como, ¿por qué no hacer un video sobre esto? Sí, porque me gusta también como de alguna manera ir documentando por lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, y sé que de alguna manera si Dios lo pone así en mi corazón es porque sé que muchas personas también pueden estar pasando por esto y sé que de pronto
tú también has tenido ese sentimiento, esa sensación, y es importante hablar de esto, es importante entender que esto es algo normal y tener sobre todo como las herramientas de poderlo gestionar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video, por quedarte al final, sabes que te amo y espero que nos veamos en un próximo video.